Hola, hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren bien. Estoy muy contenta de tenerlos en un nuevo episodio de Píntate de Colores. En este episodio vamos a aprender a cómo dibujar con el café soluble. Entonces, les recuerdo los materiales. Vamos a ocupar una cartulina en cuatro. La cortamos en cuatro. Siempre nuestro soporte donde podamos pintar para no manchar la mesa. Puede ser una tabla, un cartón, algo que ya no ocupen. O si van a pintar sobre la mesa, recuerden poner un poco de periódico para no ensuciar. Vamos a ocupar nuestro famoso café. Yo tengo Jacobs, pero pueden ocupar el Nescafé o el que encuentren fácil o el que tengamos en casita. También voy a ocupar un godete o un platito donde podamos mezclar. Cinta para fijar nuestro papel. Nuestro famoso pincel redondo que usamos para las acuarelas, un trapito para secar nuestro pincel y un vaso con agua. Entonces, ¿estamos listos? Comencemos. Vamos a empezar pegando nuestro papel a nuestra tabla que vamos a poder manchar. Yo tengo por aquí mi agua y el godete o el platito. Entonces vamos a tomar un poco de café en nuestra tapita o en nuestro godete. Y vamos a poner varias cantidades en los huequitos. Por ejemplo, esto se me hace un poco excesivo, entonces voy a pasar al otro huequito. Aquí lo interesante es que entre más café y poca agua se va a hacer como muy pastosito, pero entre más café realmente el tono que nos va a dar es más oscuro. La técnica es bastante parecida a las acuarelas, que cuando le agregamos un poco más de agua el tono tiende a ser un poco más translúcido, más clarito, como más invisible, si queda como una estelita de color. Entonces, con el café suele ser más o menos lo mismo. Entonces aquí podemos jugar como pues con las tonalidades y así. Entonces ahí más o menos. Yo he puesto como 4 escalas. Y con nuestro pincel vamos a tomar agua y se lo vamos a agregar a nuestro café para que se vaya hidratando. No vamos a saber qué tonalidad nos va a dar el café hasta que hagamos pruebas. Esta primera hoja que yo he pegado es para verificar como pues los tonos que tenemos. Además de que tiene un olor riquísimo. Entonces lo mezclo muy bien con nuestro pincel. Para que se disuelvan todas nuestros granitos de café soluble. Bueno, aquí se ve un poco de espuma, pero ya una vez revolviéndolos vamos viendo como qué tono tenemos. Vamos a dejar a un lado y vamos a enjuagar poquito nuestro pincel para ir tomando uno por uno para ver qué tonalidad tenemos. Entonces yo voy a tomar por acá este y vamos a hacer nuestras pruebas. Podemos tomar un poco más de agua, mojar nuestro pincel y como en las acuarelas bajar la tonalidad del café. Voy a tomar el que sigue. Bueno, vemos que la tonalidad es bastante parecida. Voy a tomar el otro.
y son bastante similares. Entonces voy a tomar un poco más de café para oscurecer uno y al menos tener un tono más oscuro. Aquí todo es cuestión de práctica y de experimentación. Entonces, como yo que a la primera no me quedó un tono más oscuro, no se preocupen, a todos nos pasa, hasta los expertos en artes. Entonces revuelvo muy bien el café que agregué a este último. Y bueno, este tono yo creo que sí nos va a quedar bastante oscuro, porque vamos a ir viendo que las consistencias también hay unas más pesadas, más densas, más grumosas. Y bueno, voy a aprovechar y lo voy a aplicar. Y bueno, si vemos que pues el tono queda más oscuro, ¿verdad? Y queda muchísimo más oscurito. Y bueno, teniendo nuestras pruebas, se las voy a sacar un poco para que las vean. Entre más denso y más café tiene nuestra mezcla, inclusive el tono que va a quedar como de la aplicación del café en el papel es muchísimo más brilloso. ¿Sí se ve? Que en este caso, que por ejemplo queda más diluido, se pierde y es un tono más mate, más opaco. Entonces, si nuestras mezclas ya quedaron como esperábamos, vamos a pegar el otro trozo de nuestra cartulina para poner manos en la obra. Y bueno, voy a pegar nuestro segundo papel a nuestro soporte. Y bueno, a mí realmente una taza de café me recuerda cuando vivía en Colombia. Entonces hay una laguna que se llama la Laguna de Tota. Y recuerdo como mucho estar sentada en la arena con mi taza de café y viendo el mar. Entonces vamos a dibujar un mar y un puente. Entonces lo primero que vamos a hacer es, con nuestro tono que identifiquemos que está más claro de nuestras mezclas de café, vamos a trazar con nuestro pincel la famosa línea de horizonte, que es la que divide, en este caso, el mar con el cielo. Entonces lo voy a trazar por aquí, un poco abajo de la mitad de nuestro papel. Y si ven que la línea quedó como con mucho café, la esparcimos para abajo, la difuminamos. Y bueno, como les mencioné, vamos a poner un puente. Normalmente en esas perspectivas los puentes los vemos así, como un pentágono, donde pues realmente donde estamos parados nosotros está más ancho, y como vamos viendo al horizonte se va haciendo más reducido. Yo lo voy a hacer por aquí casi en medio. Y bueno, en base a esto ya podemos empezar a trabajar con más detalles. Por ejemplo, este puente hacia el mar va a tener un barandal, entonces lo voy a delimitar de una vez. Y lo voy a hacer los barrotes. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y nuestro caminito va a tener tablitas, que también se las voy a poner aquí. Y algunas
islitas que se ven en el horizonte. Recuerden que esto nada más es como la mancha. Ya luego vamos a detallar. Y vamos a oscurecer zonas que queramos que quede un tono más oscuro. Vamos a dejar inclusive zonas del papel en tono blanco, que van a ser nuestras luces. Y voy a mojar yo mi pincel. Inclusive queda el agua cafecita, de un tono más café, inclusive del que tenemos en nuestra paleta. Y esta misma agua la voy a ocupar para pintar el fondo de nuestro cielo. Como ven, es un tono más clarito. Entonces yo voy a poder, con esta tonalidad clara, poder marcar un poco más las nubes. Y bueno, con el café pasa lo mismo que con la acuarela, que cuando pasamos el pincel mojado encima de algo que ya pintamos, bueno, esto fue muy excesivo de agua, se nos aclara. Es como si nuestro pincel chupara el pigmento de lo que ya habíamos trazado. Y bueno, voy a tomar ahora sí un poco más oscuro para ir haciendo las nubes. Yo por ejemplo quito el exceso de pintura del pincel para poder difuminar toda esta que yo ya apliqué, porque de otra se nos hace una alberca en el papel y suele pandearse. Y bueno, me queda un poco oscuro, entonces con el agua de nuestro bote donde lavamos el pincel voy aclarando. También es importante que veamos como la pincelada que le hacemos, porque inclusive nos puede generar muchísimo más textura, pero es una textura como bonita. Y bueno, yo voy a poner por aquí neblinita entre las islitas. Y voy a hacer mi islita un poco más oscura para que se note la niebla. Inclusive si queremos un tono más oscuro y no lo logramos con el café, podemos aplicar el tono más oscuro que tengamos en nuestras mezclas, dejar que se seque y encima poner otra capa. Y bueno, ya voy metiendo detalle a como me guste. Y voy a darle una base a nuestro mar para luego
pintarle toda la textura. Inclusive podemos aprovechar, como les digo, las pinceladas previas a los fondos. Por ejemplo, eso que estoy haciendo es un fondo. Entonces, en base a estos fondos, ya podemos tomar pues, los colores que tenemos y decidir si queremos más claros, más oscuros. Inclusive podemos modificar los fondos. Igual si queda exceso de agua, de pintura, podemos pasar por encima nuestro pincel y eliminarlos. Y bueno, mientras se seque esta parte de abajo, voy a seguir haciendo texturas de nubes en nuestros cielos, pero ya en unos tonos más claros. Y retocando las que ya había puesto yo. A lo mejor a mí me gustan las nubes como extendidas, a ustedes les gustan las nubes más gorditas, más redonditas, o a lo mejor queremos hacer una nube con alguna forma en especial. Está bien, hágala. Va a ser interesante verlas en sus evidencias. Y miren como aquí ya está un poco más seca nuestra islita. Y le estoy aplicando un tono más oscuro. O el tono más oscuro que tengo, que ya había aplicado abajo, pero como les mencioné, cuando volvemos a aplicar encima de la capa que ya tenemos, el tono suele oscurecerse un poco más. Voy a poner aquí las tablitas que tiene el puentecito. Y a delimitar esta orilla también. Voy a oscurecer algunas partes. Voy a oscurecer la otra islita para que resalte y no se pierda entre nuestras nubes. Bueno, ya está seca nuestra parte de abajo, entonces voy a generar el volumen de el oleaje del mar. Pueden ser olas más pequeñas, más cortitas. Puede ser inclusive un mar un poco más calmado. Y del otro lado. Voy a oscurecer un poco esta nube.
Voy a definir un poco más oscura mi línea de horizonte. Y unos pajaritos, ya para finalizar. Yo estoy haciendo como unas gaviotitas. Las vamos a hacer más oscuras, unas más claras. Y nunca olviden firmar sus dibujos, ya sea con la misma pintura que tengamos, un color más claro, una pluma, un color, inclusive con un color blanco, con pintura blanca, podemos hacerle detalles de luz. Yo voy a firmar mi dibujo. Y bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en un capítulo más y manden sus evidencias.